Solo unos momentos se dictó cadena perpetua a la cúpula de Sendero Luminoso, cadena perpetua por el delito del atentado en Tarata. Han pasado más de 20 años, todo el mundo esperando que finalmente se condenara a personas que ya estaban condenadas por otros delitos, pero finalmente la justicia con esto no es que los vaya a meter más tiempo en la cárcel, probablemente la mayoría de ellos iban a morir en la cárcel. Es un acto simbólico, es una manera de resarcir a la población, es una manera de decirle a los terroristas: mereces morirte en la cárcel por haber atentado contra los peruanos. Hoy día me acompañan dos invitados de lujo para hablar sobre este y otros asuntos. Está el congresista Mauricio Müller. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. Y el constitucionalista y excongresista Natalia Primo. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tenemos algún video, Cata. Tenemos, no tengo claro si tenemos video, no importa, vamos a conversar con nuestros invitados. ¿Qué cosa significa esta sentencia que llega tarde, pero llega? Mauricio, ¿cómo la recibimos? Tiene un profundo efecto simbólico, porque a estas alturas, a la cúpula de Sendero, un medio que se le trataba así con guantes de seda, las nuevas generaciones no conocían realmente la atrocidad que esta gente impartió en el país. Y creo que ese símbolo que tú señalas es coincidente en el sentido de que aquí es la máxima sanción que se le puede poner. Pero también tiene otro simbolismo paralelo, que es contrario. ¿Cómo es posible que 26 años después recién se esté emitiendo una sentencia? ¿Qué poder judicial es ese? 26 años después, ¿qué esperaron? Si eso ocurrió pues en el año 92, ahí nomás ha debido ser, ¿no? Pero es increíble y no hay ninguna explicación al respecto. Y eso es justamente algo de lo que estábamos debatiendo ahora que estuvo Alan Wagner en el Congreso, que cambiar formas, cambiar metodologías, etcétera, muy bien, crear mecanismos de integridad. Pero si no cambias el Código Civil y el Código Penal, el de procesal civil y el Código Procesal Penal, con todas estas cosas, los juicios al final no van a servir para nada. Pero hay que saludar que por fin este tema se haya cerrado. Esperemos que no haya una apelación adicional, una casación, Corte Interamericana, ni nada de eso, ¿no? De acuerdo, Natalia, ¿por qué demora tanto? Y sí, efectivamente, es como extemporáneo, tanto, para lo único que va a servir que se haya demorado tanto es para que los chicos que no tuvieron idea qué pasó, hoy día por lo menos pregunten, ¿no? Bueno, y aclarar que han sido condenados por delitos probados y no por su ideología. Así es. Porque creo que también ahí hay un desliz que se nos quiere meter, que esta gente está detenida por sus pensamientos y no por los delitos gravísimos de lesa humanidad que cometieron demencialmente en esa época que lamentablemente nos tocó vivir a nosotros los peruanos, ¿no? Así es, yo les preguntaba qué estaban haciendo en el día de la bomba de Tarata, porque ya es verdad que ya había violencia terrorista en Lima, sobre todo en la zona de Los Conos. La gente estaba sufriendo muchísimo y había gente que vivía casi cercada por Sendero Luminoso. Pero parecerá frívolo, pero el hecho de que se haya hecho en el corazón de Miraflores y que atacara a cierto sector de la sociedad que se sentía como más protegido fue como emblemático, ¿no? Ya hay un momento en que... Fue emblemático. Y fue porque ya la decisión que había tomado la cúpula de Sendero era hacer prácticamente toda su guerra en Lima. Acuérdate que hubo también otro en San Isidro. Lima ya empezó a ser objeto de cochebombas que no veíamos así tan directamente como desde antes, ¿no? Recuerdo clarísimamente que habrá sido más de un año y medio, que era bomba tras bomba tras bomba, pero ya en lugares muy concurridos y bombas muy fuertes que uno ya no sabía muy bien dónde pararse, ¿no? Así es. Particularmente yo recuerdo clarito dónde estaba parada el día de Tarata, por ejemplo, en qué lugar estaba y qué estaba haciendo, porque una sensación muy dura fue. Muy dura, ¿no? Porque parecía más inclusive como si fuera un terremoto, ¿no? Así es, nos levantó a todos, ¿no? La sensación fue, los que estábamos en Miraflores, por lo menos. Estaba en una sala y me acuerdo que la ventana se ondeó como si fuera pues esas ondas de diríamos cuando hay como un terremoto que la ventana se mueve, ¿no? Y nadie sabía qué había pasado, ¿no? Hasta que empezaron las sirenas y bueno, ya nos enteramos de todo lo que... Ahí murieron 2 amigos míos. ¿Sí? Todos conocemos a alguien que murió o padeció en el atentado de Tarata. Bueno, muchos conocemos. Y hemos progresado. Yo sí entiendo que no estamos ni remotamente en una situación de amenaza terrorista como la que estuvimos en los 90 y me parece irresponsable tratar de azuzar esos fantasmas. Hoy es otro momento. Pero ¿qué cosas hemos descuidado? Un claro ejemplo de cosas que hemos descuidado es el demorarnos estas décadas para juzgar a los terroristas, ¿no? Sí, nos hemos también relajado en el tema de la explicación histórica. La Comisión de la Verdad
tuvo muchos aciertos, pero también muchos desaciertos. Dulcificó en algunas cosas, se empezó a hablar de conflicto armado interno, cuando en realidad era una agresión terrorista. Se empezó incluso a hablar de equiparidad de armas y de que se les debía haber aplicado los convenios de Ginebra de la guerra interna. Eso lo dice la Comisión de la Verdad. Entonces, a partir de ahí hubo cierto relax de carácter ideológico que después terminó poniendo a Abimael Guzmán y a la cúpula de Sendero un poco medio suaves en los textos escolares. Todos esos debates los hemos venido teniendo todos estos años, ¿no? Y creo que al final el saldo todavía no está completo. Yo creo que la reconciliación, que era el apellido materno de esa comisión, ¿no? Porque se llamaba Comisión de la Verdad y Reconciliación, eso sí no se ha dado todavía. Y creo que con Sendero y con el MRTA no va a haber reconciliación. Ninguno. O sea, en realidad nadie nunca pidió una reconciliación con ellos. Ellos sufrieron una derrota militar y política. El tema es que lo militar sí tú lo puedes aplacar, pero lo político siempre está ahí y siempre hay remanentes. Lo estamos viendo. En Alemania todavía hay pronazis. Entonces aquí también. No, además reviven. Y ¿no? claro, y que están ahí, ¿no es cierto? Entonces, pero la cuestión es que sean un grupúsculo que no tenga mayor irradiación, ¿no? Ahora, la pena, quizás yo agregaría lo que dice Mauricio, es que las fuerzas democráticas, en vez de unirnos para realmente combatir, diríamos, ideológicamente, digamos, el pensamiento que había detrás del Sendero Luminoso, recuperar la democracia, se dedicaron a pelearse entre sí, a acusar a determinado partido, a estigmatizar a otro, y no a justamente las fuerzas democráticas estar unidas para decir, oye, los enemigos no somos nosotros, los enemigos son estos señores, y no olvidemos lo que han hecho, el grave daño que le han causado al país. A mí me parece terrible, me he quejado públicamente, además he señalado con el dedo a quien lo ha hecho, que nos terruquemos. O sea, que alguien sea capaz de llamarte terruca porque no piensas como él, cuando esa es la peor ofensa, el peor insulto que le puedes hacer a un peruano que ha sido víctima del terrorismo, y todos lo fuimos, ¿no? Todos los que estábamos de este lado lo fuimos, ¿no? Pero, y cualquiera pudo dejar la vida a la vuelta de la esquina, porque uno se despedía de su casa y no sabía si iba a volver. Hay gente que no recuerda en eso porque no había celulares, pues, ¿no? Los que trabajaban en medios y tenían suerte tenían Viper, que era lo más que podías tener. Sí, claro. Entonces yo recuerdo los padres desesperados porque sonaba la bomba y no tenían idea si sus hijos estaban cerca, ni les digo cómo haber sido en provincias, ni les digo cómo era en Ayacucho y en otras zonas. Que había toque de queda también, ¿acuerdas? Claro, claro. Ahora que tú has hablado de este nuevo fonema terruquear, tú que eres lingüista, claro, pero tiene otra acepción también, porque yo he visto carteles de los propios terroristas o del Movadef diciendo no al terruqueo, ¿no? O sea, ellos también, entonces, un momentito. Pero ese es el problema cuando... Una cosa que se lo digas a alguien que no es y mal dicho, pero otra cosa que ellos ahora digan que tampoco se les diga. Esas son las consecuencias de usar el término de cualquier forma, ¿no? Entonces se lo terminas encajando a quien no debe y el otro también se siente víctima, claro, ¿no? Y otra consecuencia de esta polarización política es que la ciudadanía... Es insólito que los que quieren participar en política son solamente los del Movadef, y los ciudadanos comunes y silvestres rehuyen a la política, dejándole un espacio libre a toda esta gente que lo que tiene en la cabeza es la destrucción nada más, ¿no? Entonces, y la implantación de su ideología absolutamente mira, lo que ha pasado el día de hoy nos debería llamar, ahora que estamos viviendo tiempos de confrontación innecesaria desde mi punto de vista, nos debería llamar a una reflexión. Ahorita pasamos a analizar la confrontación que efectivamente se está convirtiendo está volviéndose agotadora. Pero tal vez que esto también nos sirva para otro punto que es fundamental. No vamos a lograr construir una memoria histórica de lo que ocurrió igual para todos. No hay forma, porque no todos, exacto, porque no a todos nos tocó de la misma manera, pero eso no quiere decir que podamos estar de acuerdo en algunos mínimos, ¿no? O sea, por lo menos tenemos que estar de acuerdo todos en quién es el enemigo, por lo menos, ¿no? Un mínimo es el sistema democrático, ¿no? De acuerdo, ese sí es un acuerdo universal. Y lo que pasa es que jugamos con la democracia como el niñito con el juguete nuevo. La usamos, la forzamos, a veces ahora estamos pidiendo disolución o cosas así. No, todo dentro del espíritu democrático, la zamaqueamos la democracia y llega un momento en que ¡pum!, otra vez caemos en el tema del golpe. ¿Cuántas veces nos ha tocado zamaquear nuestra democracia? En la época de Bustamante, en la época de Belaúnde. Leguía, después
le guía. Bueno, Sí, vamos no, a así es. decirlo con su letra. O sea, en Sendero el fondo no estamos Luminoso terminando de nace... aprender. El Sendero Luminoso se refuerza, nace post gobierno militar. Pero O sea, obvio. se empieza a forjar dentro de un sistema Exactamente. antidemocrático que estalla en el regreso a la democracia. Pero no es que apareció con Belaúnde debajo de las piedras, ¿no? El gobierno de Velasco nos dejó las dos peores herencias. Sendero Luminoso y una deuda externa impagable. Totalmente de acuerdo. Que El Belaúnde primer no se día haya de dado las cuenta elecciones- de la gravedad, esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero Y que había un Sendero antecedente inclusive en el se primer gobierno de radicaliza, Belaúnde, ¿no? Hubo un antecedente en el primer gobierno de Belaúnde, ¿no? Claro, las guerrillas. Las guerrillas. las guerrillas. Pero Que se ya les era- derrotó. Sí. Se les derrotó. Pero, claro, así es. Y además Pero ya tenían era otro un- espíritu, ¿no? Sí, Estaba sí. más Eran más estilo cubano. Exacto, Sí, sí. eran más hijos del momento efervescente de tomar las armas para defender al Sí, pueblo. sí, Era sí, sí, otra. sí. No digo que sea poca cosa. Y bueno, pero... y después hubo el intento absolutamente ya orate de 1 de enero del 2005 con Antauro matando a 4 policías, pero eso sí estaba completamente fuera de lugar. O sea, para que veas cómo a veces la lejanía frente a la realidad puede llevar a personas a hacer este tipo No, de pero no, cosas. y después no te olvides esa visión de Robin Hood que tenía el MRTA. Sí, claro, al claro. final se Había ponían a gente que repartir. sí, era, repartir panetones. te secuestraban para justamente obtener recursos que después distribuían en pueblos oprimidos. Y lo llamaban ¿no? expropiación. Exactamente, ¿no? De acuerdo. No, y además, ojo, que lo de Antauro fue efectivamente una sonada, con muertos, por supuesto, pero si uno lee la historia de lo que ocurrió en Andahuaylas, lo que tienes es un líder carismático frente a una población marginada, y tú lo juntas nomás, tira un fósforo y se armó la pampa. O sea, probablemente si a Antauro no se le hubieran muerto estos soldados en esta policía, que fue una atrocidad en el Andahuaylazo, estaríamos fregados con una posición radical con opciones en el Perú. Yo creo que eso sí todavía existe, ¿no? Duraría, está por verse, porque en realidad lo que hizo Antauro en ese momento, ya que mencionamos el tema, es reclutar a mucha gente que eran reservistas, y ellos en realidad invadieron Andahuaylas, porque el andahuaylino común y corriente lo que hizo fue ver como un ejército raro de gente se apoderó de la comisaría, se apoderó de todo, pero no es que ellos participaran directamente. No, más allá del hecho de Andahuaylas, me refiero a toda la maquinaria. O sea, Ollanta es hijo del trabajo de Antauro Humala. O sea, finalmente fue Antauro Humala el que construyó la carrera política de su hermano. Claro, uno acabó preso, el otro terminó siendo presidente. A pesar de que hizo la proclama del levantamiento, la hizo Ollanta. Pero la hacía en nombre, todo lo hacía en nombre Sí, de claro, Ollanta. O sea, él claro, levanta esa figura. claro. A lo que voy es, yo no creo que Antauro sea un peligro inminente, pero siempre hay espacio en el Perú para ese tipo de aventuras, ¿no? Somos un país complicado, somos un país complicado, pero justamente para eso es que se necesita que la democracia funcione largo, 3 generaciones por lo menos, para que ya se enraíce en la gente, porque si vamos a estar siempre con el asomo de que va a haber el fantasma autoritario, entonces nunca va a poder cuajar nuestra democracia y siempre habrá quienes quieran petardearla, ¿no? Bueno, de acuerdo, el fantasma autoritario entonces ronda nuestro país. Ronda. Ahora, el problema es, ¿quién es el autoritario? Gran pregunta que nos hacemos, porque el Congreso, y con eso vamos a nuestro segundo tema, el Congreso siente que está sufriendo una especie de empujón autoritario de Vizcarra, y la gente que apoya a Vizcarra o que está de acuerdo con el Ejecutivo siente que Vizcarra se está defendiendo de un empujón autoritario de Fuerza Popular. Entonces es curioso porque todos los cuestionamientos que se hacen de uno u otro lado encuentran su espejo en el otro, ¿no? Uno se acusa corrupto y el otro se acusa corrupto. Sí, pero la verdad, mira, en este momento, hoy día, el Poder Ejecutivo tiene facultades delegadas del Congreso. Hoy, las tiene hasta el 20 de septiembre, las tiene desde hace 60 días. Han emitido 150 decretos legislativos desde que está Kuczynski y desde que está Vizcarra. O sea, no se puede decir que el Congreso los está obstruyendo. Se les ha dado, nuestras propias facultades, que son las de legislar, hágalo usted. Entonces, ¿cómo puede salir el señor Vizcarra a decir voy a disolver el Congreso si el Congreso le ha dado la confianza de que él haga las leyes? Incluso varios de los proyectos que está presentando los ha podido meter en un decreto legislativo, ya estaría vigente. No, y entonces, además, hay ahí una incoherencia. Y creo que lo que el presidente está cometiendo como error es dejarse llevar por la droga cotidiana de la encuesta. Porque ayer salió que había bajado 2 puntos que estadísticamente no sirve para nada. Y hoy día otra vez dispara contra el Congreso, que sí le da réditos. Entonces mañana si sube un puntito más va a decir, estoy bien, buen camino. Eso es un error. Antes de la opinión de Natalia, te pido un momentito, Natalia, vamos a ver rápidamente cuál ha sido la pechada, digamos, del señor Vizcarra. Y esta vez, hay que decirlo, el Congreso responde con más inteligencia. Veamos las declaraciones. Hace más de un mes
Yo personalmente, desde Palacio de Gobierno, fui caminando hasta el Congreso y yo entregué los proyectos de reforma constitucional, pidiéndole celeridad a los congresistas. Y en el oficio que yo puse, que envié al Congreso y que dejé personalmente, le dije, por favor, traten estos 4 proyectos de reforma constitucional con carácter de urgencia. Ha pasado más de un mes y todavía ni siquiera hay dictamen en una comisión. Entonces no hay sentido de urgencia. Con todo voy a concertar. Con lo único que no voy a concertar es con la corrupción. Con la corrupción no converso, no dialogo, no concerto. La combato. Si preguntamos a todos los peruanos, más del 90%, 95, 98, 99% quiere un país sin corrupción. ¿Por qué vamos a dejar que ese 1% nos imponga sus condiciones? La confrontación definitivamente no hace bien, pero tenemos que encontrar una salida, pero en función de los cambios que está pidiendo todo el pueblo del Perú. Los peruanos están cansados de tanto enfrentamiento. Quieren ver a sus autoridades enfocadas en poder sacar adelante las reformas que requiere nuestro país. Es por ello que he decidido declarar en sesión permanente al Congreso de la República y agendar como primer tema para el pleno de este jueves el inicio del debate de la reforma del sistema de administración de justicia, en lo referente a la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura. En el Congreso estamos trabajando. No sé cuántos presidentes tiene este país. Nos estamos riendo acá un poco. Bueno, Vizcarra está en su línea, ¿no es cierto? Esa que criticaba Mauricio Müller. Está haciendo política. Y la respuesta del Congreso esta vez ha sido más inteligente. En lugar de ponerse así para golpearle, de hecho, ok, ¿quieres que trabajemos? Trabajamos, ¿no? Correcto, pero por ejemplo, hoy día hemos tenido 2 sesiones cruciales. En la mañana Constitución y ahora en la tarde Justicia. La de Justicia, además, dicho sea de paso, es presidida por un congresista del partido PPK. Es recién hoy día ha ido Alan Wagner a sustentar sus proyectos de ley. Y además, recién hoy día vamos a ver los dictámenes. Pero ni en la mañana ni en la tarde acudió ninguno de los congresistas que pertenece a PPK. O sea, su bancada no participa en el debate. Se ausentan y después cuando venga el dictamen van a decir nosotros no participamos. Entonces, por favor, que le hable a su bancada y le diga pues que participen en el debate para poder apurar el tema. ¿No estaban en las comisiones en las que forman parte? Hoy día en la mañana yo lo dije en plena intervención y en la tarde me percaté que tampoco había ninguno, salvo el presidente de la comisión, y dije, ¿y dónde está el resto de la bancada? Incluso mencioné Gino Costa, Violeta, Gloria Montenegro, todos los oficialistas. A ver, ¿dónde están? No van. Entonces, la verdad es que Gino Costa oficialmente no es oficialista. ¿Quién? Gino Costa oficialmente no es oficialista. Sí, pero a ver. Ahora, no, pero es irresponsable, Patricia, ese discurso demagógico de confrontación todos los días que lamentablemente no sé quién le ha vendido al presidente que debe seguir, porque quien ejerce ese cargo no está para guiarse por una encuesta, sino por cumplir el rol que la nación le ha encargado. Pero hablando en frío, ningún presidente se hace loco de las encuestas, ninguno. Solo Toledo cuando ya no tenía nada que hacer y ya se tiró. Fujimori en el año 90, salvo Fujimori del 90 al 92, yo he visto presidentes con ese nivel de confrontación. Y eso hay que decirlo. No nos quejemos el día de mañana que nos vuelva a llegar lo que hemos padecido también los peruanos después del 5 de abril del 92. Ahora, que éramos muy pocos los que salíamos a decir que estuvo mal, por supuesto que sí, cuando todo el mundo lo aplaudía. Y hay que también señalar que pretender, como ha dicho el presidente, una reforma constitucional en un mes es una irresponsabilidad, y que los proyectos que él envió eran un mamarracho. Y eso hay que sostenerlo con firmeza. No se puede dejar jalar la gente por la nariz ni empujarla. Así no se gobierna, señor presidente. Ahora, vamos a ver por partes. Efectivamente, el señor, creo que la posición está bastante clara. El señor Vizcarra está actuando de manera abrupta. Demagógica. Te pongo un caso. Fíjate, él ha dicho que va a recolectar firmas. Yo pregunto, ¿para qué recolecta firmas si el presidente tiene iniciativa legislativa? De acuerdo. Y eso... ¿Cuál es el sentido de recolectar firmas? Inclusive hacer una campaña publicitaria cuando él mismo ha dicho que le deja los proyectos de ley. La recolección de firmas es para que la ciudadanía que no tiene iniciativa legislativa la pueda ir y presentar un proyecto, no para que ya lo tiene. Entonces, está demostrado que esta es una campaña con un claro
fin propagandístico y demagógico. Yo no estoy en política activa. Yo no estoy en la política. Yo me retiré de la política en el año 2006. Así que yo tengo la libertad de decir abiertamente, como una persona que ha estudiado los temas, que conoce la historia, que se ha dedicado a enseñar estos aspectos, que es grosera la forma como se está conduciendo el señor presidente. Y eso hay que decirlo. Yo por lo menos cumplo con mi conciencia y digo lo que Ahora, veo. estoy totalmente de acuerdo en que acá algo se ha desbordado. Una cosa es hacer un gesto y pedir ciertas cosas que te pongan más del lado de la calle, ¿no es cierto? Porque nuestra clase política también vive de la aceptación. No podemos negar, podemos decir que las encuestas no importan, pues importan. Pues. Nadie puede gobernar con índices de popularidad muy bajos porque no puede mover un solo dedo, se le levanta a todo el mundo. Ya, totalmente de acuerdo. Pero no me vengan que tampoco es que a nadie le ha tocado un congreso como este en mucho tiempo. La señora Fujimori es una piedra en el zapato y es una señora que todo el día está fría, que te friega, haciendo gala de su poder. No sé si esta es la forma de contestarle, pero lo cierto es que tampoco se podía seguir en la misma línea. Hemos leído al señor Galarreta el domingo. Vizcarra está pésimo, pero un expresidente del Congreso hablando así tampoco parece pues la mejor forma. Correcto. Por eso les pido, ahora miremos para el otro lado. Está bien, ¿no? está bien. Porque sin duda hay pugnacidad. Así pero es. La pugnacidad del Congreso relativamente está en las palabras que se dicen de un lado para otro. Pero te estoy demostrando. Les hemos dado facultades extraordinarias en materia de lucha contra la corrupción desde hace 60 días y hasta ahora no emiten un solo decreto legislativo y más bien pecha al Congreso para que nos aceleremos. Yo pregunto, señor presidente, ¿por qué no presenta usted lo que usted cree que el Congreso debe legislar? ¿Por qué no lo presenta de inmediato como un decreto legislativo? Está facultado, pero no lo hacen. Porque en realidad ni siquiera se han... Pero no para cambios constitucionales, eso no se puede cambiar de decreto. Pero varios de los proyectos son leyes. Varios de los proyectos son leyes, no los constitucionales. Los constitucionales, ahí es donde está el laberinto, pues, Mauricio. No, porque por ejemplo, la creación del mecanismo ese de integridad, eso es ley orgánica. En el Ministerio Público es ley orgánica. La integridad del abogado, eso es ley. De acuerdo, pero los puede sacar mañana y no tiene ningún impacto. Y no lo presenta, el cambio pues. del Consejo Nacional de la Magistratura, reelección de congresistas, o sea, lo que está generando el debate, eso no se puede hacer, digo, sí, decreto pero legislativo. Ese no es el cambio de fondo, porque a mí, el tema de la no reelección de los congresistas no es que vaya a cambiar el tema judicial con eso. Yo no sé si es la vía del referéndum, pero lo cierto es que tampoco es la vía el decreto legislativo. Pero mira, Patricia, fíjate lo extraño. El presidente dice que no se casa con la corrupción y me parece muy bien, pero yo no entiendo cómo en su proyecto de reforma constitucional contempla que para poder acusar constitucionalmente a un alto funcionario que ha cometido un delito, incrementan de la mitad más uno el número de miembros que se requiere hoy día para votar a 2/3. O sea, hace imposible que se acuse a cualquier alto funcionario que comete un delito. O sea, en el proyecto que el señor presidente ha llevado al Congreso se establece que para poder acusar a un alto funcionario se requieren 2/3 de los votos del Senado, del futuro Senado. Entonces, ¿dónde está la lucha anticorrupción? De acuerdo. Esa es una contradicción gravísima. Lo que pasa, de acuerdo, lo que pasa es que ni siquiera tenemos Senado. Entonces, pero ahí es como discutir sobre la base de cosas que no existen, que es desesperación. Sí, pero no minimicemos un hecho. O sea, lo cierto es que la reforma que el Ejecutivo propone, en vez de facilitar, ¿no es cierto?, la habilitación de los procesos judiciales a los altos funcionarios, lo que hace lo convierte en una quimera, en una mentira, porque usted no va a obtener 2/3 del Senado para acusar a un alto funcionario. ¿A quién se quiere proteger? Bueno, ¿o qué se busca? Si se consigue a senadores que estén del lado de la lucha anticorrupción, eso es que es muy triste el concepto de la clase política. De 20 votos de 30. De acuerdo, Natalia, sí, de acuerdo. ¿ya? Pero hay un punto que me parece importante que tenemos que mirar. Hasta hace un mes, 2, digamos, el presidente Vizcarra no pintaba. Podía irse de viaje, podía estar, podía no estar, podía estar en Cajamarca, podía estar en China y a todo el mundo le daba lo mismo. No pintaba. Eso no puede pasar con un presidente de la República. Y hemos visto al señor Salaverry, que me parece fantástica su decisión. Pero bueno, Dios mío, da un mensaje a la nación sentado en calidad de presidente. O sea, hay 2 poderes en pugna porque nunca hemos tenido esta situación antes. Pero, a ver... Y no sé cómo hubiera reaccionado García, perdón. O sea, si la conclusión es que no pintaba y ahora pinta, quiere decir entonces que la confrontación le conviene para pintar. Y no lo conviene, pues porque en realidad lo que hay que hacer es un llamado a la calma. O que a alguien no le gusta que el presidente se comporte como presidente. ¿Puede ser? No, pero si el presidente quiere comportar como presidente, que vaya a Piura y que reconstruya el país.
Por eso, o sea, lo que él tiene que hacer es gobernar. Claro, gobernar. Ya. Bueno, Está bien que gobernar hable, también es dar bueno, iniciativas. pero está bien, pero- o sea, yo parezco el tercer elemento está de bien. yo ni siquiera estoy de acuerdo con lo que digo, pero tengo que poner un pero poco de balance Patricia, en ya. esta mesa. Él tiene que gobernar, ¿no es cierto? De acuerdo. Ya, para gobernar necesita concertar, no Sí, es solo imponer. sí. Muy bien, entonces, está bien, ya dice sus palabras, se siente bien, etcétera, pero él tiene la obligación de todas maneras de concertar. Ya, porque y ahí si me no- gustaría hacerles la siguiente pregunta. Y- Yo no veo capacidad de concertación de ninguna de las dos partes. No, de ninguna. No, O sea, de parte- pero si yo no hubiera- la verdad es que te vuelvo a reiterar, de parte del Congreso se les ha dado nuevamente Pero es que, facultades. Mauricio, Eso para nosotros es sustantivo. Es como que tú digas, mira, ¿sabes qué? Voy a ceder esta silla y yo me voy y le voy a dejar aquí al compañero que está acá para que se siente. Eso es, o sea, Pero, es por ejemplo, nosotros se ha hemos hecho cogido eso para- con el Ejecutivo. Pero es que eso decirlo es fácil. A la hora que se presentan cosas como Chávarri, por ejemplo, que me parece que Chávarri es el que más daño le ha hecho a este país, es la discusión sobre Chávarri. Sí, que bueno, ni siquiera pero es la tan discusión- importante y el mundo se lo jala como si fuera una Ya, especie pero de esa muñeco. discusión está más en la prensa que en la vida política, la verdad. Porque en la vida política el señor Chávarri ayer ha estado en la Comisión de Acusaciones Constitucionales y Perdón, eso está caminando Mauricio, por su esa cuenta. Pero discusión la hace- prensa esa- es la que más tiene prendido el tema. Y está bien. Pero yo me refiero a las relaciones ejecutivo-legislativo. No pueden pasar por Chávarri. Pasa Eso es por otra cosa. Chávarri, pues, Pero no con puede, prensa o pues. sin prensa pasa No, por pero ¿qué ha Chávarri. pas- a ver, pero vamos- Porque No puede. el hecho de que unos estén a favor de Chávarri y otros estén en contra ha impedido el diálogo. No, y pero Chávarri eso es no el tiene- origen pero de por- todo este pero el pleito que se diálogo- desbordó. Pero el diálogo del Perú no puede estar alrededor de una persona que además está con un proceso. El diálogo del Perú No, tiene pero que estar sobre ¿qué ha pasado para el políticas cambio de fondo. discurso del presidente? O sea, el presidente se reunía con la señora Fujimori, nos hemos enterado después, y ahí se había diálogo. ¿Qué ha pasado después? O sea, ¿cuál ha sido el detonante para este cambio de tono respecto al Congreso y respecto a la gobernabilidad del país? La corrupción en el No, Poder pero Judicial. la corrupción Esa fue- no la ha descubierto el señor Vizcarra. La corrupción ha salido por los audios que hemos acuerdo, escuchado pero todos se los peruanos. enteró y decidió Pero que quería eso que hacer ya- algo al ya viene respecto. hace Correcto, Ahí, ya, pero ahí el es el señor punto Vizcarra no quiebre. es, pues, está bien, ha presentado su iniciativa legislativa, excelente, magnífico, se está discutiendo. Entiendo que el día de hoy ya tienen un dictamen del tema de la Comisión de la Reforma Judicial, Sí. ¿no es cierto? No, pero todavía el dictamen no está, recién se ha Bueno, discutido, pero lo han él- ido a presentar. ah, Recién ha ido Alan Wagner hoy Recién día a ha ido, sustentarlo. perfecto. Entonces, no hay ninguna reforma que se pueda hacer pues en un mes. Son 9 proyectos. De acuerdo, lo pero de a la ver. Eso no reforma es, entonces pretender treparse a la indignación ciudadana y señalar al Congreso todos los días, eso no facilita momentos? eso no facilita la gobernabilidad, De acuerdo. eso no facilita la institucionalidad Ya, eso- del Perú, eso lo que genera simplemente es que cada vez más haya mayor niveles de indignación y de Y hay- repulsa Me popular. parece absolutamente claro ese punto, pero me parece que se sigue mirando el tema desde una perspectiva. ¿Por qué? Porque ¿qué indignó a Vizcarra con el fujimorismo? Yo recuerdo que a partir de su mensaje de 28 de julio, el Congreso, en lugar de tomar la iniciativa de Vizcarra y ver qué hacían con él, arrancó una pelea de gatos que Ya. no tiene mayor sentido. ¿Qué cosa indignó tanto al fujimorismo, a Fuerza Popular, con respecto al discurso de 28 de julio de Vizcarra? Entre el discurso del 28 de julio y la caminatita que hizo, ¿cuántos días pasaron? 18. Sí, la caminatita. me da 18 días. O sea, no tenía ningún proyecto cuando hizo el discurso. Caminó 18 días, ya. No, y me da- caminó, para decirlo de parte, sin parlamentarios oficialistas. No, caminó solo. Todo era raro, ¿no? Ya, pero entonces, muy bien, los proyectos entraron y todo. Por ejemplo, hay un proyecto que es el de creación de la entidad de integridad, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Y una de las cosas que yo ahora releyendo, he visto que ese cargo, para quien lo nombre, va a ser vitalicio. ¿Tú sabías eso? No. Cargo vitalicio para los que integren ese... Solamente podrán ser Ni con vacados si es Bolívar. que les imputan un hecho de carácter ético. Si no, ahí se quedarán. vitalicio no debería Entonces yo le existir. pregunté a Alan Wagner eso ahora. Y bueno, ahí estaba el proyecto. Después, hay varias así perlitas raras. Por Por eso- ejemplo, en el tema de los abogados, porque ahora va a haber una fiscalización de los abogados. No se dice cuál es la inconducta que tiene que cometer el abogado para que se aplique el código, ¿no es cierto? Se dice simplemente, cuando tenga una falla ética. ¿Y cuál va a ser la No, falla es que ética? son discursos para la tribuna, pues. Uno escarba y no encuentra nada, pues. De Son acuerdo. cáscara. Entonces, ya pues. Se ha hecho muy rapidito, Claro. muy rapidito. sí. No, y además me parece que no se puede, y en eso ya les digo, yo estoy poniendo el otro lado, pero me da lo mismo que vengan acá y se defiendan lo del gobierno. Lo que pasa es que quiero generar el tienes que debate, ¿no? equilibrar, tienes Tengo que que equilibrar. generar el debate. Pero sí, por ejemplo,
creo que lo que no se puede hacer es insistir en una fórmula a menos que vayas a proponer algo distinto. Es decir, el señor Vizcarra no puede salir cada 2 días a decir voy a cerrar el Congreso, voy a cerrar el Congreso. Pero decirle, mire, si lo quiero cerrar, lo cierra. Y bueno, si no, haga algo. Pero no se puede vivir en esa permanente amenaza. Ahora, ¿no? si cierra el Congreso, ya no hay reforma, pues. Porque ¿quién la va a hacer? Además, eso sería un una contrasentido de él mismo. O sea, si para él es más importante cerrar el Congreso que hacer la reforma, bueno, que lo cierre, pues. Y se acabó, no hay nada. Tendría que hacer elecciones de un nuevo Congreso, que se harían seguramente en abril del próximo año, se instalaría en julio del próximo año, por 2 años es un nuevo Congreso, pues solo por 2 años. ¿Y eso qué cosa No, le eso era un beneficiaría al laberinto, país? porque no tendría sentido. Ahora, me parece que esta vez nos hemos reído un poquito del señor Salaverry porque, ¿no? Quiere, pues, parecer importante, y es importante, además. No le vamos a negar la importancia del presidente del Congreso, pero me parece mucho más inteligente esta respuesta que todas las anteriores. Mucho más inteligente que Salaverry le diga, ¿quieres que trabajemos o que vamos a trabajar el doble? A que le anden diciendo los cuello blanco y choquehuanca. O sea, esta vez Salaverry se ha comportado como más estadista que el señor Vizcarra. Es que así como hay que criticar esta suerte, pues, de permanente polarización que viene desde el Poder Ejecutivo, tampoco se puede permitir la falta de respeto y el agravio por el otro lado. Pues. O sea, sí, pues aburre además, hay ¿no? que, diríamos, pues, bajar las tensiones y llegar a un nivel de diálogo. Y eso lamentablemente no se ve, pues. Entonces, y es curioso, ¿no? Porque casi como tenemos claro en el caso del terrorismo cuál es el enemigo común, en este caso sienten enemigos los que se miran uno frente al otro, que deberían estar trabajando para el mismo país. Pero mira, el Patricia, problema es que es el propio presidente. Mira, si fuera un ministro, pues eso sería normal. Pero yo digo, el presidente habla y ni un ministro habla. Incluso ya Villanueva... Es una cosa, pero de locos. Ya De está, locos. ¿no? O sea, los ministros no existen. Podrían irse a su casa mañana y no da lo nadie se mismo. daría cuenta. Así es. Te Es juro, más, te juro que el no otro podrían día ni censurar un gabinete porque no saben ni quiénes son. Te juro que el otro día que ha ido el ministro de Economía, yo he llegado y dije, ¿y quién es este señor? No, claro, yo no conocía al ministro de Economía ni de foto. Yo también el otro día me he cruzado con un ministro que le he dicho, perdón, ¿y usted es? Entonces, no le había visto la cara. El presidente tiene que saber que tiene un equipo que también haga pues un poco ¿no? Y ahí tiene razón Mauricio, porque si se trata de hacer política, que es necesario, y a veces la política implica, sí, pues hay que reconocer un poco de popular, un poco de por aquí, un poco de hincar por allá, no lo puede hacer el presidente, no por lo menos todo el rato. No todo el rato. No todo el rato. Se va a pero desgastar. mira, fíjate, el presidente convocó al Acuerdo Nacional. Y el discurso que tuvo en el Acuerdo Nacional fue un discurso mucho más pausado, mucho más sereno, mucho más conciliador. Pero al día siguiente volvió a la carga. O sea, tiene picos y bajas. Es por el tema de las encuestas. Bueno, pues. pero no en realidad, como él es novel en el cargo, entonces le llevan encuestas diarias y subí, bajé, y entonces reacciona en función de eso. Ahora, ¿qué debería pasar con Villanueva? Que a todas luces ha caído en desgracia, ¿no? Probablemente, si es que la táctica de Vizcarra es enfrentarse al fujimorismo y Villanueva era un puente, el puente ya no le sirve, pues, ¿no? O sea, ¿para qué va a tener un puente con alguien que no se quiere Bueno, si juntar? una persona que, digamos, siempre habla de diálogo y además tiene formas pausadas que pueden facilitar el diálogo, cae en desgracia, la alternativa va a ser uno que vaya a la guerra. Y entonces ahí sí Dios nos coja confesados, porque si va a poner a uno que dispare, un artillero en lugar de un diplomático, entonces esto no lo salva nadie. La recomendación es, señor presidente, si usted quiere cambiar al señor Villanueva, busque una persona que tenga la posibilidad de seguir dialogando, porque si no hay diálogo, o sea, lo maduro de nuestra democracia es que ahora nos ha tocado por primera vez desde que la recuperamos que haya un Congreso de una tendencia y un Ejecutivo de otra tendencia. En todos los demás casos, siempre el gobierno tenía mayoría. O sea, que en 2 años vamos a deshacernos de la democracia por eso. ¿Pero sabes también qué pasa? Que cuando entra gente nueva, diríamos, a determinados cargos políticos, el nivel de desconfianza es muy alto. Muy alto. A que cuando ya rueda un poco la gente en política, yo puedo discrepar con Mauricio, hemos discrepado, pero conversamos, nos ponemos de acuerdo, llegamos a un entendimiento, porque tú llegas a unos niveles de códigos y de confianza que puedes sentarte en una mesa. Y la gente cree que eso es compadrazgo y amiguismo. Un poco de no. Cayetano se necesita. No, y además es que la claro. política tiene que tener cierto grado de predictibilidad. Tú tienes que saber más o menos cómo se van a comportar los actores. Y tener ¿no? límites, pues, y tener límites, No, y límites además de comportamiento. la predictibilidad pues. es buena, porque quiere decir que la gente más o menos se comporta de la misma manera frente a las mismas circunstancias, Sí, ¿no? Nada genera más desconfianza que un político que un día Sí, bueno, claro, un día dice una cosa, otro día otra. o un gobierno de cierto tinte político y el otro es totalmente perdón, contrario. y además, y ser conscientes que para llegar a un entendimiento uno tiene que ceder.
Así es. Porque también si uno quiere llevar todo al extremo, En no va a lograr democracia, nada. la política es el arte de la transacción. Así es. Bueno, pero hay que reconocer que ha tocado en este escenario el peor ejecutivo posible y la peor mayoría en el Congreso posible, porque Fuerza Popular es muy poderosa y tiene ganas de gobernar hace mucho tiempo, y ganó PPK, que era el más débil probablemente de toda la lista, ¿no? Pero, Entonces, Patricia, fíjate, qué mala combinación, oye, pero ¿no? fíjate que Pero es lo que nos toca. En Lo que nos toca, el sí. discurso de confrontación política, yo veo que los parlamentarios que, diríamos, hacen eco de este nivel de enfrentamiento del presidente Vizcarra son muy pocos, 3 o 4 contados con los dedos. Lo demás, más bien, los va a unir a los parlamentarios. O sea, si antes la confrontación Ahí sí era que- con un grupo político, va a terminar siendo con todos. Yo ahí sí creo que más bien, con el perdón Mauricio Salvo, la Fuerza Popular y el APRA, el otro más bien los ha unido porque han puesto al enemigo común al fujimorismo, ¿no? Vizcarra se ha puesto frente a Keiko, a la izquierda no le tienes que pedir 2 segundos para No, que está se ponga bien. en contra de Puede- Keiko, claro. entonces, y ya todo el mundo se trepa, además los políticos se trepan al Claro. carro del Popular, y No, está ahora el bien. Popular es Vizcarra, o sea, no hay... Claro, y además puede estar con un efecto teflón. De que Así lo que